Hola Silvia, ¿cómo estás? Hola Miguel, ¿qué tal? Mucho gusto. Bueno, pues encantada de tenerte en Protagonistas de lo Insólito. Habéis hablado antes a micro cerrado un poquito, Ujú. Carlos y tú, pero vamos a presentar al otro 50% de Protagonistas de lo Insólito. Tú eres argentina y Ujú. Carlos también es de origen argentino. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Hola, muy bien, aquí ya preparado para escuchar lo que nos va a contar Silvia. Muy interesante, seguro. Bueno, pues sin más, Silvia, si te parece, Sí. vamos al meollo, porque tienes una serie de experiencias muy interesantes que comienzan en tu adolescencia o en la parte final de la Ujú. adolescencia, podríamos decir, tras una experiencia ovni muy interesante, pero digamos que a partir de entonces tu vida cambia y tú comienzas a mantener algún tipo de contacto con el fenómeno ovni o con la inteligencia que Sí, está detrás del fenómeno ovni o con las así entidades es. que están detrás del fenómeno ovni, no sé muy bien cómo denominarlo, pero si te parece, Silvia, Sí, sí. empezamos por el principio. Esa Vale. primera experiencia ovni absolutamente espectacular en tu Argentina natal. Ujú. Exacto. Esto, o sea, la nave la vi cuando tuve 18 años, allá en el 86 más o menos. Estaba con mi primo en este pueblo llamado La Para, que se llama, está a 7 kilómetros de la Mar Chiquita. Hablamos del Eh, año 1986. 1906, más o menos, sí, sí. Entonces estábamos ahí en la madrugada porque con mi primo siempre iba era en verano, enero. Enero allá en Argentina es pleno verano. Y entonces yo pasaba las vacaciones en la casa de mi tío porque el pueblo es mucho más fresco, me juntaba con ellos, me gustaba ir, vamos. Y entonces habían ido mis padres también. Y bueno, cenaron todos muy bien y se fueron los mayores todos a acostar. Entonces con mi primo y mi papá nos fuimos a dormir afuera, en estos camastros que te digo, fuera de la galería. Mi tío tenía una pajarera grande, llena de pájaros, canarios, cardenales. Bueno, estábamos más afuera porque queríamos charlar, conversar mirando el cielo. Bueno, mi papá se acostó mucho más adelante en un camastro, él se quedó dormido. Y con mi primo, estaba a la izquierda mío, él 14 años más o menos, nos pusimos a conversar. Hacía un calor, una noche hermosa. Y bueno, y así fue, a la 1, a las 2, a las 3, y eso de las 4, más o menos, mientras estábamos hablando de cualquier cosa, de repente, detrás nuestro, así en la cabeza, por atrás de la cabeza nuestra, se empezó a asomar una nave, pero gigantesca, inmensa. Venía despacio, muy lentamente, lento, lento, lento. Entonces, claro, fue un momento que empezó a asomarse, era triangular. Cuando vimos la punta de la arista del triángulo, bueno, mi primo, o sea, ahí nos dimos cuenta de que eso no era un avión, ni helicóptero, ni globo, o sea, eso era otra cosa. Entonces, en ese momento que empezó a aparecer y se dejó ver completamente, mi primo, claro, 14 años, se asustó muchísimo, se cayó del camastro al suelo y él es un chico, hacía baloncesto grande, o sea que podía haberse levantado del suelo perfectamente y no podía. Él hacía fuerza con las piernas, era imposible, a todo esto gritaba, decía, Dios mío, ¿qué es esto? O sea, un pánico, él entró en un pánico él terrible. Mientras tanto, mi papá directamente entró en un sueño profundo porque ni se movió, ni habló, o sea, mi papá estaba ahí un poco más adelante, así más atrás, durmiendo, y yo no tuve miedo en ese momento, no me dio pánico. Lo que le dije a mi primo fue decirle, Gabriel, mira eso, mira eso. Y él me decía, no, 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 Dios mío, tengo miedo, bueno, ¿no? Esas cosas. Y mientras estaba en el suelo. Y yo acostada, o sea, no podía sentarme. Me hubiera querido sentar, levantarlo a él, alguna cosa. No, no tenía necesidad de levantarme. ¿Que tú tampoco te podías mover o no lo No, yo intentaste? tampoco. No, no, algo me decía que me quedara así como estaba. En ningún momento era una fuerza, digamos, que te impusiera quedarte así. No, no, era algo muy sutil, algo como que no tenías la necesidad de moverte. Mi primo sí, tuvo otra reacción, pero él desde abajo, desde el suelo, no podía levantarse. O sea, cada uno era libre de actuar como quisiera, pero como te quedaras, así te tenías que quedar. Y tu primo intentaba levantarse. Intentaba, yo lo veía las piernas, un chico de 1,80 m, grandote, no podía levantarse, o sea, del suelo, algo que
te pones las rodillas y te levantás, pegas un salto. No podía, o sea, cada uno podía actuar como quería, pero si uno decidía, en ese caso mi primo, tirarse al suelo o yo quedarme acostada, nos teníamos que quedar así. Y Silvia, una pregunta, ¿de dónde vino ese ovni? ¿Dónde lo empezasteis a ver y por dónde venía? ¿Venía frente a vosotros? ¿Ladeado? Venía de atrás nuestro, o sea, si tú te acuestas, ¿no es cierto? Y miras al cielo, te viene de atrás, ¿vale? No te viene de frente, de tus pies, digamos. Viene de atrás tuyo, de tu cabeza para atrás. Venía de atrás de la casa, o sea, venía del techo y se asomó a la altura de nuestros ojos. Y ahí sí, después se presentó y se quedó encima nuestro. Se quedó encima de vosotros, parado. Sí. Se quedó parado, él venía despacio y es como que dijo, aquí están, ¿vale? Nos quedamos y conectamos, tanto ellos como nosotros. Entonces... Antes de pasar a eso, Silvia, ¿a cuánta distancia podríais tener ese objeto y cómo me lo podrías describir? La distancia muy corta, porque Carlos sabe que en los pueblos, generalmente en los pueblos pequeños, este pueblo de 2.000 habitantes, o sea, pequeño, en ese entonces, para tener la señal de la televisión, tenían, por lo menos en Córdoba, había unas antenas, ¿no? Unos hierros altos, como de 15 a 20 metros, y ahí estaba la antena para agarrar la señal de la televisión. O sea que de esos 15 metros que tenía la antena, calculaba otros 15 metros más, o sea, 30, 40 metros, nada más, o sea, inmensa, o sea, dejé de ver el cielo. Mi primo miraba de costado, a pesar que estaba en el suelo, él miraba, pero desde el suelo. Y entonces yo estaba acostada, lo miraba, giraba la cabeza nada más, porque yo seguía en la posición horizontal, no tenía necesidad de levantarme, pero estaba bien, ¿no? O sea, en ningún momento sentí ninguna fuerza extraña, nada, era como mi voluntad, pero me extraña que no me hubiera querido sentar, ¿no? Entonces, bueno. ¿Y cómo era? ¿Cómo era el objeto? Inmenso. Era de forma, cuando ya se dejó ver, ahí se detuvo, encima nuestro, y el tamaño, bueno, como te dije, no pude ver más el firmamento, y en ese entonces, cuando empezó a aparecer, tanto mi primo y yo dejamos de sentir el ambiente, el sonido de la noche, el sonido de las vacas, porque es un pueblo rural, entonces se escuchaba a las vacas de lejos. Esos sonidos desaparecieron, desapareció todo el sonido de la noche, y cuando la nave se posó encima nuestro, se detuvo. Las luces eran 3 focos inmensos como un campo de fútbol, cada foco inmenso, una cosa que no te puedo explicar porque es que era así de grande. Por los dibujos metálico, por los dibujos que nos enviaste, se trataba de un objeto de aspecto triangular. Sí. Pero inmenso, dices que era inmenso, que no veías el firmamento, es decir, ¿cuánto podía medir? ¿Es un campo de fútbol, más de un campo de fútbol? ¿Cuánto podía medir? Alrededor de a lo mejor 2 manzanas, 2 cuadras, o sea, 2 manzanas así, o sea, juntas. 200 metros. Más o menos, o más, o sea, era algo para que nos cubriera todo el firmamento, porque encima el patio era abierto, o sea, tenía una piscina más allá, unos olivos, o sea, tipo huerto, quinta, entonces era no poder ver nada más. Y eso se detuvo, o sea, mi lógica me decía, eso es imposible, no hay nave humana que pueda sostenerse a tan baja altura y de semejante tamaño, es imposible. No emitía sonido, no emitía vibraciones de motor, no emitía sonido alguno, nada, absolutamente nada. De color, un color metálico pero no brillante, ¿vale? Era como un mate, y las luces eran blancas, pero no la luz blanca como nosotros la conocemos, como la nuestra. Era una luz blanca intensa, pero que no hacía daño a la vista. Si uno mira los reflectores de un campo de fútbol, por ejemplo, es imposible verlo, porque uno queda como, ¿no? Como ciego así. Pero estas luces, no, estas luces eran intensas, pero a la vez como una especie de bruma, una luz totalmente distinta. Es decir, que la luz
no iluminaba, no os iluminaba. Sí, tenía una intensidad que vamos de día, o sea... Ajá, vale, o sea que iluminaba todo. Sí, todo, iluminaba todo, pero no era dañina para los ojos. A eso te quiero decir. Porque a semejante tamaño de foco nos hubiéramos quedado ciegos directamente. Pero no, nada que ver. Entonces se detuvo, se quedó ahí, arriba nuestro, ahí. Nosotros, bueno, mi primo seguía, ¿no? Se quedaba, no decía nada, pero seguía mirando, llorando. Y entonces habrán pasado unos, no sé, un minuto, porque digo, bueno, aquí, ¿qué hacemos? Porque no me podía mover, ni mi primo tampoco. Entonces, algo me dijo, en ese momento, me dijo que empezara a contar números, que contara. Me dijo, cuenta. Y yo sabía a qué se refería, que contara números. Entonces, esa voz la escuché en mi cabeza, ¿vale? Entonces, empecé a contar, como me dijeron. Cuando dije mentalmente 1, la nave me escuchó y empezó a moverse, a seguir su trayectoria, hacia adelante, ¿vale? Cuando dije 2, seguía. 3, seguía. 4, seguía. Y se iba, claro, era como si estuviera más lejos. Se iba achicando un poco más. 5, 6, 7, y cuando llegué al 9, desapareció, ¿vale? ¿Y cómo desapareció? Desapareció, o sea, se desmaterializó, se fumó, o sea, semejante nave es imposible que no se fue, o sea, no tomó propulsión y se fue. No, me la quitaron de la vista, así como te ponen algo y te lo quitan, bueno, algo así. Se achicó un poquito de tamaño, pero a lo que era, o sea, a lo que es esa nave, seguía siendo gigantesca. Te pregunto, cuando dices que se achicó, ¿quieres decir que se hizo más pequeña de repente? Más pequeña, sí, más pequeña, porque me dio a entender que estaba ya mucho más lejos. Es decir, que en ese momento ya no la veías sobre vuestras cabezas, sino algo Exacto. avanzada. Avanzada, sí, ya había avanzado cuando llegué a contar 5 o 6, ya había avanzado bastante, pero seguía siendo grande, no era un punto, o sea, no. Si son 300 metros, habrá perdido unos metros menos, o sea, seguía siendo inmensa, pero lo que pasa es que ya se dejaba ver el trayecto, ya se dejaba ver que se deslizaba. Es decir, suavemente. Que en ese momento tú podías ver toda la nave, incluso la parte trasera. Sí, vi la parte trasera. Las puntas no eran puntiagudas, ¿vale? Eran sin aristas, eran redondeadas. ¿Era un triángulo? Sí, un triángulo perfecto. Sin aristas. ¿Y las luces cada una en cada punta, digamos, ¿no? Uh-huh. En cada vértice, ahí estaban colocadas. El medio no había nada. El medio era todo metal, o ese color metal, mate. Y cuando se adelantó, o sea, en su trayecto, ahí vi la parte de atrás también, o sea, una cosa que tenía volumen, se veía que era una cosa pesadísima, no era plana como un papel, no, se veía que tenía un gran volumen, no solamente el tamaño, sino el volumen. Entonces, cuando dije 9, desapareció, y entonces en ese momento sí me pude sentar. Es como que quería sentarme, debe ser que la intención la tenía, pero no podía hacerlo. Entonces ahí me incorporé, ahí me pude parar y mi primo ahí se pudo levantar. Entonces nos fuimos, pero corriendo hacia adentro. ¿Y tu padre? Mi papá estaba en un sueño profundo, seguía durmiendo. O sea, fue increíble. O sea, él estaba tapado, pero es como si entró en un sueño profundo. No nos escuchó, después salimos, mi madre, mi tío, salimos todos y él estaba en un sueño profundo, después así, ¿qué pasa? O sea, pero él estaba totalmente inconsciente, no supo absolutamente nada. Estaba, pero es como si no estuviera. Aquí los que teníamos que ser testigos de eso, evidentemente, era mi primo y yo. Tenía que ser así. Y cuando la nave se fue, sí volvió el sonido ambiente, sí volvió la brisa de la noche, sentí todo otra vez. Todo normal, otra vez. Los olores, la brisa, todo. Permíteme que le dé la palabra a Carlos, que está ahí muy callado porque yo me emociono y empiezo a hacer preguntas y seguramente Carlos quiere preguntarte algo. Carlos.
Lo de apagarse el sonido ambiente, ¿no? Es un clásico dentro de muchos avistamientos, ¿no? Es una constante que a mucha gente que tiene este tipo de observaciones pues le pasa, ¿no? O lo nota, ¿no? Nota esta característica, como si se apagara el sonido, ¿no? Como si todo el entorno dejara de sonar. Y la verdad es que no conozco exactamente la zona de Mar Chiquita, pero sí en otros lugares de la provincia de Córdoba, en Argentina, es una zona con muchísimos avistamientos. Yo cada vez que iba, hablaba con un montón de personas que le habían ocurrido cosas así curiosas, bueno, tan espectaculares como la tuya, pues no lo había escuchado más que alguna o dos, ¿no? Pero sí es verdad que allí se ven muchos ovnis, ¿no? En esa provincia es una zona caliente del fenómeno ovni. ¿Y cómo me podrías describir, Silvia, esa sensación que tú sentías en cuanto apareció el ovni? Eso de que no escuchabas el sonido ambiente, no había brisa, ¿estabas en una situación mental especial, con una percepción diferente? ¿Cómo podrías describir eso? Es bastante complicado, pero lo puedo contar. Con los años, uno, como te dije, uno va rebobinando, entendiendo. Esas sensaciones no se olvidan, ¿vale? Por más que pasen los años, yo hoy tengo 54 años y siento exactamente las mismas sensaciones. O sea, eso no se va, no se pierde, por lo que sea. Y lo que sí entendí, porque esa nave estaba tan baja, que pude comprender un poco que querían ellos que los viéramos, así te lo digo así fácilmente, ¿no? Ellos querían conectar de alguna manera, ellos se dejaron ver y obviamente que nosotros estábamos ahí expuestos y tuve la sensación de que ellos vieron más allá que mi cuerpo, ellos fueron más allá de mi cuerpo físico, ellos vieron mis átomos, mis células, mis huesos, mi alma, todo. Absolutamente conocieron mi historia, mi pasado, creo que hasta mi futuro. O sea, ellos vieron absolutamente todo. Esa sensación la tuve, no fue una sensación fea, nada que ver. No es algo que, vieron mi cuerpo. No, con respeto, digamos. Tú eso, Silvia, lo dices por algo que nos explicarás a continuación, porque esta historia siguió durante muchos años y todavía continúa, pero es que esa experiencia, ese primer avistamiento, también continúa, porque la historia no acaba aquí, hay más y muy interesante. Sí. Te cuento cuando entramos y tuvimos... Bueno, entonces, lo que te quería decir, que entendí un poco que ellos no se mueven con el tiempo como nosotros, ¿vale? Ellos se mueven en el espacio, pero en el espacio entendido de otra manera, porque el tiempo nos limita bastante. Entonces, como ellos saben que el tiempo es limitado, ellos se mueven a través del espacio donde todo se conjuga, ¿vale? Donde podés llegar, podés salir, de donde está todo, el presente, el pasado, está todo. Como ellos me lo demostraron, yo entendí el concepto que ellos tienen de la existencia, distinta a la nuestra, totalmente distinta. ¿Y eso que me estás contando lo sentiste durante el avistamiento? Sí, es como una apertura de conciencia, ¿vale? Es como que uno entiende cosas. Esa luz que nos bañó a los dos, yo creo que ahí es un poco donde, por eso te digo que la luz no era la luz de iluminación solamente, sino que también tiene otra función. Es el poder entrar en tu cuerpo, en tu alma, en tus huesos y poder tener una apertura de conciencia. Eso queda ya en uno, ¿no? En absorber bien esa luz. ¿Y cómo era esa luz? Como una niebla, pero no era una luz directa, así puntual, ¿vale? Cuando vos pones un foco y te ilumina un sitio, no. Era una luz que venía intensa de arriba, pero al llegar a la superficie se abría, ¿vale? Y perdía esa intensidad, pero a la vez era potente. Es muy difícil, te digo que es una luz distinta, no es como concebimos la luz nuestra. Entonces, cuando nos levantamos y fuimos corriendo hacia adentro, prendimos la luz de la cocina, porque era una oscuridad total, entonces, los comentarios, ¿no? Cuando uno es joven, ¿qué era eso? ¿Qué fue? No sé, ¿es una nave? Sí, una nave. Bueno, entonces
en ese instante nos vimos los ojos, porque prendimos las luces. Entonces mi primo me dice, ¿qué tenés en los ojos? Digo, ¿qué tengo? ¿Por qué? ¿Qué tengo? Y le digo, Gabriel, ¿qué tenés en los ojos? Le dije, ¿cómo? ¿Qué? Entonces fuimos al baño a prender las luces del baño para vernos en el espejo. Entonces, cuando encendimos la luz del baño, fuimos al espejo. Ahí fue lo más increíble, o sea, teníamos un líquido en los ojos, como una neblina, pero como un líquido que se movía solo, envolvente, ¿vale? Algo envolvente. Igual, la misma sensación de las luces, igual, eran envolventes, ¿vale? Entonces eso se movía en los ojos de los dos. Y entonces, claro, nos acercábamos más y bajábamos, ¿no?, el párpado inferior y nos mirábamos así, pero ¿qué es esto? Y no era sangre, no era un derrame, no, porque la sangre no se mueve, la sangre está quieta, ¿vale? Y ves las venas, las arterias hinchadas, inflamadas, pero esto era un líquido, todo cubría todo el ojo, los dos, y en los dos, tanto a él como a mí. Cubría los dos ojos de ambos. De ambos, exacto. Parecían ojos, no sé, todo rojo, o sea, mis ojos son marrones, ¿vale? Uh-huh. Y el resto del cristalino estaba totalmente rojo, pero que se movía un líquido. Entonces, entre el asombro y la sorpresa y que era eso... Es decir, que ese líquido era rojo, era de color rojo. Intenso, un rojo intenso, más intenso que la sangre, un rojo intenso. Por eso creo que entendí también que para ellos el rojo es muy importante, ¿vale? No solamente por el color en sí, sino por lo que encierra. Muchas cosas. Soy profesora de arte y te puedo decir que el color rojo es el primer color que un bebé distingue. Ante que todos los colores, es el primer color que se distingue. El ser humano distingue el rojo. Entonces, para ellos el rojo también es importante. A medida que pasaban los segundos, porque estábamos ahí en el espejo mirándonos, a medida que pasaban los segundos, eso se iba disipando, ¿vale? Se iba yendo. Es como que con la luz, como que la luz nuestra, eso hacía que se fuera. En la oscuridad estaba. En la luz nuestra, artificial, se iba. Como que no hacía falta ya que estuviera. Una cosa así. Entonces, eso se fue abriendo y y los ojos quedaron perfectos, sin problemas, sin dolores, sin picores, sin lagrimeos, sin nada, absolutamente nada. Y nada, después lo de siempre, ¿no? Que uno va, le despierta a todos, se cuenta y eso jamás se olvida, jamás. Y a partir de entonces, en los días siguientes, tanto tu primo como tú, o incluso tu padre, ¿notasteis algo especial a nivel físico o psíquico? A nivel físico empecé a sentir, no sé si al otro día, pero al poco tiempo, empecé a tener zumbidos, ¿vale? Yo tenía los oídos perfectamente, pero después un pequeño sonido así y después siempre me quedó ahí como un agudo, ¿vale? A partir de ahí tengo ese sonido. Lo que pasa es que al estar tan baja la nave, es como que físicamente, los ojos no nos pasó nada. Mi primo no, por ejemplo, él no tiene problema en los oídos, pero yo sí sentí, me quedó ese pequeño agudo ahí. Yo creo que también un poco por esa, no es presión, ¿no? En el espacio, no era una presión como una burbuja, no, pero ese vacío total, ese silencio total, a veces, mis oídos les afectó un poquito, ¿vale? Uh-huh. Y a día de hoy todavía sigues escuchando ese zumbido, sí. De vez en cuando, me imagino, ¿no? Va y viene, va y viene, pero a partir de ahí, o sea, nunca yo tuve problemas, nunca, y a partir de ahí quedó ese leve sonido. Y lo que me preguntaste, con el tiempo empezó a surgir sueños, voces, estar despierta y escuchar voces. Me digo, ¿cómo? Digo, ¿y estas voces quiénes son? Como que se despierta otra facultad en uno. Cuando dices voces, ¿te refieres a voces que no podías identificar
¿O que identificabas de alguna manera? Voces humanas, pero estaba sola. Que pasaban, voces que pasan, o sonidos como ¿cómo te puedo explicar? Sonidos como de robot, cosas así, sonidos que yo decía, pero si estoy despierta y estos sonidos de donde... Entonces, los tomé como, no me asustaba, pero los tomaba como algo ya incorporado en mi vida. A partir de ahí, mi vida cambió, a partir de ahí, totalmente. ¿En qué sentido? En que, bueno, es difícil decirlo, porque no quiero que suene descabellado, ni mucho menos, pero uno tiene como un conocimiento, como una superconciencia de cosas, de que se acerca alguien y necesita algo, ya sabes qué es lo que está diciendo, qué es lo que está pensando, qué es lo que... ¿Me entiendes? O sea, es difícil, no lo quiero contar tampoco porque no sé si me van a entender, pero es como que, digamos, que se desarrolla en ti un super sexto sentido, digamos. Exacto, sí. Ellos queda en uno, queda en uno tomarlo o dejarlo. ¿Vale? Yo creo que muchas personas que han tenido encuentros así tan de cerca sienten cosas que no saben explicar, o luces que salen de las manos. Por ejemplo, una vez me salió una luz azul de entre los dedos y la vi en la luz. O sea, no sabía, no supe qué era eso. Entonces lo tomaba como cosas que, bueno, que eran cambios en mí. Todo a raíz de eso. ¿Y las luces? Luces, pero que veías luces a lo lejos, luces en las manos. No, en mis manos, como que salían entre los dedos, ¿vale? Como si fuese una luz de un rayo, por ejemplo, ¿no? Pero pequeño. Y luces azules pequeñas. Y luego ese sexto sentido de saber, por ejemplo, qué está pensando una persona, o qué necesita, o si tiene un problema y no lo está contando y cuál es el problema. Exacto. O, por ejemplo, uno aprovecha eso porque lo aprovecha para el bien, ¿vale? Y la persona que dice que necesita que le ayudes, o mejor físicamente, en salud, lo que sea, cuento, ¿vale? Hay números que están relacionados justamente con las fuerzas del universo. Por eso ellos me dijeron que en los números está el secreto de todo. ¿Y eso cuándo te lo dijeron? Con los sueños. Mientras pasaba el tiempo, me iban diciendo que ya era el tiempo, que ya es el momento, y me hablaban de los números. Pero como uno es joven, a veces uno cree que esas cosas no son importantes, ¿vale? Y no le presta la suficiente relevancia que eso tenía. Pero ahora de grande me doy cuenta que es justamente el secreto está ahí. Ellos hablan a través de los números. El universo habla a través de los números. Yo estoy deseando que nos siga contando a sí. ver cómo los cambios que ha experimentado a partir de ahí, ¿no? Porque que también es muy relevante para comprender bien la experiencia en su totalidad, ¿no? Sí, a ver, es muy largo, no sé cómo, si lo puedo contar, no sé. Porque... Sí, claro que lo puedes contar, porque después de esa experiencia, digamos que tú tienes una serie de percepciones, o digamos que nace en ti lo que decíamos antes, un super sexto sentido. A la vez empiezas a tener sueños muy realistas o muy vívidos, ¿no? Donde empiezas a recibir toda clase de mensajes, pero luego también hay una serie de experiencias físicas, ¿no? Pero antes de ir a las experiencias físicas, me gustaría que te centraras un poco más en el mensaje. ¿Cuál es el mensaje que tú recibes a través de los sueños, supuestamente, de esas entidades que están detrás del fenómeno ovni, o en este caso, detrás del avistamiento de ese objeto? Vale. Lo que me dijeron, yo pregunté cuando ellos se presentaban a través del sueño, ¿no? Yo sentía que eran ellos porque era la misma sensación que tuve cuando ellos se posaron, la nave se posó. Entonces, yo dije, ¿qué es lo más importante tanto aquí, en esta vida, en la nuestra, como allí?
y me dijeron que lo más importante de todo es el pensamiento. Eso me dijeron y terminó, ¿vale? O sea, ellos no explican. Eso queda después en uno, entenderlo. Son como sentencias, ¿no? Frases. Exacto. Ellos no se ponen a explicar nada. Eso ya queda en uno, tratar de comprenderlo y ver, informarse y ver y experimentarlo. Y que lo más importante me dijeron es el pensamiento, que el pensamiento tanto aquí como allí es relevante y que los números son frecuencias que pueden modificar absolutamente todo. Para ellos los números pueden modificar sonidos, fechas, todo, colores, todo lo que para nosotros es acción humana, ellos lo realizan a través de los números. ¿Y tú toda esa información la recibías? A través de sueños. A través de sueños, pero tú veías a tus interlocutores o simplemente recibías. Son voces. Ajá, vale. Exacto, voces. O por ejemplo, me mostraban un bosque, ¿vale? Y ahí yo hacía las preguntas. O ellos directamente me decían, los números son lo que te acabo de decir. ¿Vale? Me situaban en un lugar, generalmente en un bosque. Y entonces, o en una montaña sola, siempre sola. Y ellos hablaban una voz que viene de todas partes. Y aparte de los sueños, tú también vives otra serie de experiencias porque llegas a encontrarte cara a cara con esos seres, pero digamos que podríamos decir en forma humana e infiltrados en nuestra sociedad, ¿no? Y antes, a micrófono cerrado, me contaste una experiencia que me gustaría que nos contaras, que es muy interesante. Vale. Había pasado ya muchos años, ya tenía 30 años y estaba embarazada de mi primer hijo, tengo 3, mi primer hijo estaba de 3 meses. Y entonces estaba trabajando en un centro comercial que tenía un escaparate grande, unos cristales enormes. Entonces estaba con mi compañera Florencia trabajando en un local de arte. Y bueno, como un domingo cualquiera, hay mucha gente, muchas familias que salen a comprar, ¿no? Que van y vienen por los pasillos. Y de repente, así mirando el pasillo, o sea, no el pasillo, el pasillo que daba el escaparate, gente parada en el escaparate mirando los precios, esas cosas, veo así, de golpe, 3 chicos jóvenes, 20 años y 20, 25 el del medio, más o menos, se veía que era un poquito mayor, y el otro chico también, más o menos unos 20 años, 3. Aparecen parados ahí y empiezan a caminar, ¿no? Vienen así, caminando, pero como te decía Miguel, uno al lado de otro. En ningún momento se mueven. Mira que había gente, como un domingo, que va mucha familia a los centros comerciales, no se movían, o sea, es más, la gente se abría cuando ellos pasaban. Eso fue increíble, por eso nos llamó la atención a Florencia y a mí. Florencia me dice, ¿quiénes son esos 3 chicos que te están mirando? Digo, no lo sé, no sé quiénes son. Porque ellos te estaban mirando. Sí, ya desde afuera, ya desde el escaparate, desde afuera, como diciendo, a ver cuánto, una distancia, como un negocio normal, ¿no? Un negocio, así. Fuera del escaparate, ellos ya estaban mirándome ahí, sonrientes, con una leve sonrisa, no mostraban los dientes, simplemente una leve sonrisa, una sonrisa de amistad, ¿no? De fraternidad, así, como si me conocieran de hace mucho tiempo. Y luego entraron. Sí, así, los 3, uno al lado de otro, el del medio, que era un poquito mayor, pero jóvenes igual. Me llamó la atención los ojos del medio, eran los ojos grandes, muy bonitos, redondos, color café, un pelo muy así, ¿no? Con rulos, o sea, un cutis muy chico, muy lindo. O sea, me llamó la atención los ojos grandes, amables, y los otros 2 chicos normales, ¿no? Y se movían a la vez, iban pegados, iban juntos. Iban pegados, o sea, eso nos llamó la atención a las 2, porque no puede ser que no se muevan un poco, habiendo gente, no puede ser que no den un paso atrás, un paso adelante, ¿no? Para esquivar un poco a la gente, que era un domingo. No, ellos venían los 3, es más, la gente se abría, eso no lo podía entender. Entonces, vienen, entran al negocio. ¿Y tenías la sensación de que se movían como si fuesen robots? Sí, robots, sí. Sí, porque como si hubiera entre los espacios que había, ¿no? Cuando uno se pone uno al lado de otra persona,
el espacio era exactamente el mismo de los dos lados. O sea, eran escoltas, los dos chicos más jóvenes eran escoltas del medio, porque no se despegaban del mayor. Y la distancia era exactamente la misma. Y se movían a la vez. Se movían a la vez, como si tuvieran un hilo, unidos por algo, se movían a la vez. Es que eso es algo... Yo no podía entender eso, y Florencia me decía, ¿pero qué es eso? ¿Te están mirando, Silvia? Los debes conocer, me decía. Y yo digo, no sé quiénes son. Entran con la sonrisa, así, amables, ¿no? Entran, vienen. Entonces, claro, como se acercaban a mí, yo digo, bueno, serán clientes, a ver, no sé, salgo detrás del mostrador, los adelanto para saludar. Entonces, el del medio me estira la mano y obviamente yo estiro la mano también para saludar. Y en ese momento, cuando yo le doy la mano, en ese instante que le doy la mano, yo le digo, verbalmente le digo, discúlpame, pero no sé quién sos. Porque le estaba dando la mano a alguien que no sabía dirigirme el nombre. Entonces, ahí me responde él, en mi cabeza, tuve la misma sensación de los sueños, la misma sensación de la nave, todo igual. Ahí me dice él, ya verás quién soy, me dijo. Ya verás quién soy. Entonces, claro, bueno, nos soltamos la mano, giraron, se pegaron la media vuelta y se fueron. O sea, no pidieron ni a comprar algo, un presupuesto de algo. No, vinieron directamente a saludarme. Esa fue la intención. Y a decirme que ya sabré quién es. Entonces, no me dijo el nombre, porque yo me vi dando la mano a alguien que no sabía cómo se llamaba. Los otros dos chicos que estaban al lado, nada, quietitos, sin hacer ningún tipo de movimiento, se dieron la media vuelta, giraron hacia la izquierda de la puerta, salieron. En ese mismo momento, mi amiga habla, o sea, era un poco parecido a lo que nos pasó con la nave, como que mi amiga, que hablaba un montón, en ese momento no habló nada, se quedó quieta, no salió detrás del mostrador. Cuando se van, ahí habla ella. Y ahí me dice, Silvia, ¿qué es eso? ¿Qué pasó? No lo sé. ¿Quiénes son? No sé. ¿Qué fue eso? Me dice. ¿Qué fue eso? Y entonces yo también le digo, no sé. Y salimos, o sea, fue decirnos esa palabra, y salimos atrás de ellos. Y no los pude encontrar. En los pasillos de la gente, no los vi, no los pude ver. Y salimos atrás de ellos, o sea, no había manera que se fueran, no iban corriendo, o sea, iban a un paso lento, y no, los perdimos de vista, nunca supe los nombres ni nada. O sea, que vosotras salisteis del establecimiento para intentar localizarlos. Sí, atrás de ellos, o sea, lo único que dijimos fue eso. Me dice ella, ¿qué pasó? ¿Qué fue eso? Me dijo. Le dije yo, no sé. Entonces salimos las dos, en la sorpresa salimos del negocio, giramos a la izquierda y digo, seguro que están ahí porque era imposible que se fueran, los tenemos que encontrar. Y no los encontramos. ¿No se podían haber metido en alguna calle o meterse en un coche? No, porque se metieron dentro del local, o sea, dentro del centro comercial, más adentro, o sea. Y preguntamos a los chicos que estaban por ahí, los negocios, ¿la has visto esta gente? Porque todos nos conocíamos, trabajando, nos conocíamos todos. Los negocios que podían haber estado a mano de ellos, o sea, no los negocios que estuvieran en la tercera planta, por ejemplo, ¿no? Sino los que estaban ahí nomás, cerca. No, si aquí no vino nadie. Y mientras yo preguntaba en los negocios, la otra compañera iba por ahí nomás buscándolos. No había manera, no. Pero entraron simplemente para saludarme, para dar la mano, nada más. ¿Y alguna vez repetiste esa experiencia encontrándote con alguien extraño? Sí, en Capilla del Monte, cuando era más joven. O sea, esto fue cuando tuve 30, esto fue cuando tuve más o menos 24 años. En Capilla del Monte me fui porque Carlos sabe muy bien que hay excursiones en el Uritorco, que uno puede subir, se sube a las 6 de la mañana más o menos y bajas a la 1 o 2 de la tarde.
y bueno, te lleva un guía con otra gente. Bueno, quería hacer esa experiencia. Entonces me fui al Uritorco, que es un lugar álgido de todas estas cosas, ¿no? Entonces, nada, llegué ahí, me paré en un hotel normal, ¿no? Y entonces esa misma noche que llegué, yo llegué una tarde, había gente, muchos turistas, y había gente viendo la televisión, yo también me puse a ver la televisión, y veo que llega un chico joven también, así, sin maleta, sin nada, llega. Bueno, yo digo nada, será en la recepción, digo nada. Un chico que entra, punto. Y mientras que estaba viendo la televisión, viene, agarra una silla y se sienta a mi lado. Digo, wow, digo yo. ¿No? Digo, qué pesado. Nada, y entonces que venía a ver, dice, naves. Digo, qué bien, le digo, todos venimos por lo mismo, le digo yo. O sea, no le di mucha conversación porque no sabía quién era. Entonces me voy al día siguiente, subimos al Uritorco con demás personas, bajo, nada, normal, y a las 2 de la mañana me tocan la puerta de la habitación y este chico, obviamente que lo recibo ahí en la puerta, le digo qué pasa, no me acuerdo cómo se llamaba, la verdad, y me dice, te tengo que decir algo. Y me digo, bueno, a ver, y me dice, mañana me tengo que ir a visitar otros amigos, pero te quiero decir que cuando seas mayor vivirás de tu arte, me dijo. Y entonces yo no entendí nada, no es que no entendía qué me quería decir. Continúa, me dijo, con lo que sabes. Y bueno, y se fue. Al día siguiente ya no estaba. Le pregunté al chico de la recepción, digo, ¿qué pasó con ese chico? Me dice, no sé, se fue a la madrugada, me dijo, se fue, que tenía que ir a ver a otro amigo en Paraguay, Uruguay, no sé, le dijo. Cosas así extrañas que te das cuenta que viene sin maleta, se queda una noche, me dice eso y en la madrugada se fue, por ejemplo. ¿Y eso se cumplió? Sí, eso ya es algo personal, pero sí. Entonces, pero me dijo, en tu edad adulta, continúa que en tu edad adulta vivirás de lo que sabes. Entonces, vale, yo lo dejé, tenía 24 años, jovencita, o sea, no, eran cosas que yo no podía entender. Pasan los años, tengo mi hijo, que yo te comenté, Miguel, que después con los años mi hijo también tuvo conmigo una experiencia que ya no era una nave, sino me dieron el placer de ver, mi hijo y yo, una especie de un ser, pero más biológico, ¿vale? Una especie de ya no era una nave, sino como una especie de burbuja, ¿vale? Que se movía, lo vi cerquita también. Mi hijo y yo lo vimos, él tenía a lo mejor 10 años, hasta el día de hoy se acuerda. ¿De qué año estamos hablando? Estamos hablando a lo mejor del 2010. ¿Y en dónde? ¿Vale? En Córdoba también. Estaba en Córdoba, en mi casa, en el patio de mi casa, con él, y vemos algo que venía así también bajo, ¿no? Digo, ¿qué es eso? Una bolsa, ¿no? Una bolsa de estas de basura, así transparente. Y me dice mi hijo, no mamá, eso no es una bolsa, me dice. Y cuando lo tenemos al frente nuestro, ya ahí, era de día, ¿no? En verano también, de día, vemos que era una cosa como una burbuja, como una membrana, me daba la sensación de una especie de animal, ¿vale? Pero que nunca lo había visto, ¿eh? O sea, flotaba y a la vez se movía como si fuesen latigazos, ¿vale? Hacía una membrana, giraba hacia adelante y cuando una giraba hacia adelante, la otra giraba de izquierda a derecha. Entonces hacía un movimiento de zigzag. Con una adelantaba y con la otra se movía de derecha a izquierda, con la misma fuerza que hacía del latigazo. ¿No? Uh-huh. Eran dos membranas que giraban así. Y me hacía acordar el movimiento también de los átomos, ¿no? Que giran hacia adelante y otro gira alrededor. Y ese era el mismo movimiento así. Y así avanzaba. Avanzó. Y bueno, se perdió de vista. Algo transparente, como una membrana. Eso nunca lo había visto y nunca más lo volví a ver. Hasta el día de hoy no lo vimos más. ¿Y lo tuvisteis muy cerca?
Sí, también cerquita, muy cerca también, se dejó ver, pero perfectamente, brillaba con la luz del sol, o sea, perfectamente se vio. Y no era una bolsa, ni era una especie de algo biológico, pero también no era, nunca había visto, o sea, algo que no lo hemos estudiado en ningún libro, no es algo de una fauna que conozcamos. ¿Y era muy grande? A eso me refiero. ¿Cómo, Miguel? ¿El tamaño era muy grande? No era grande. No, a lo mejor, ¿cómo podría haber sido? A ver, no era grande, era como estos balones con que se hace gimnasia, ¿no? Estos de fisioterapia, estos balones grandes que rebotan, que hacen gimnasia, una especie así, pero un poquito más grande. Era bien circular y hacía ese movimiento. Me llamó la atención el movimiento. ¿Y estaba muy alto? No, también bajo. También pasó bajito. ¿Sobre vuestras cabezas? ¿A cuánta distancia? Sí. A distancia, a ver, de los techos normales de las casas, un poquito más arriba. Venía alto, bajó un poco y siguió. O sea, es que, si te lo digo, suena tan raro, como que para verlo bien. O sea, no es que no puedo decir otra cosa. Y así fue, lo vi bien. 20 metros, 30 de altura, sobre vosotros, más o menos, para hacernos una idea. Menos, mucho menos. Como la altura de un árbol, un poquito más arriba de un árbol normal, o sea, y no más, bajito. O sea, que muy cerca. Lo vimos perfectamente. Tenía vida propia, porque ese movimiento era de algo con vida, no era algo mecánico como un robot, ¿vale? Eso era como una especie biológica, se movía solo. Tenía vida, me dio la sensación, la sensación porque no lo toqué, obviamente, pero me hizo ver que era algo con vida, era una especie de vida. ¿Y por qué no pueden estar aquí con nosotros? Sí. ¿Y tú lo asociaste con algo de lo que relacionado con las otras experiencias? ¿Tuviste alguna sensación? Sí, lo relacioné. Anteriores? Sí, lo relacioné primero porque venía alto, más allá venía alto, luego descendió a la altura nuestra, bajó un poquito más para que lo podamos ver bien y luego subió otra vez en altura y se fue. Lento también, o sea, tanto como la nave, como ese ser biológico, también lento. Estas 3 personas que vinieron también en paso lento. O sea, la lentitud es algo que en los 3 sucesos me llama la atención. Nada era precipitado. Carlos. Nada era casualidad tampoco, sí. No, ya le pregunté, ¿no? Lo que quería saber, ¿no? Si realmente ella tenía, porque me contó que en las anteriores experiencias pues tuvo alguna sensación que era lo mismo, que se trataba de lo mismo, si esto en este caso, pues si era... Sí, no me cabe la menor duda. No me cabe la menor duda, sí. Como te digo, o sea, la lentitud y el mostrarse y el dejarse ver es algo que es lo que sucedió. Así, desde el comienzo, así se sucedió todo. Y Silvia, ese contacto, esa comunicación, esa relación con el fenómeno continúa. ¿Cuál ha sido el último mensaje o la última sensación que has captado? Aparte de lo que te comenté del sueño ese con esta gente de Lituania. Eso nos lo tienes que contar. Luego nos lo cuentas. Ya. Eso es tremendamente interesante. Luego nos lo cuentas. Vale. ¿Cómo te puedo explicar? A ver, porque estas cosas suceden en la vida del humano, ¿vale? Estos aprendizajes suceden en cada etapa. Es como se suceden los números. Todo esto que uno aprende, no aprende de un día al otro, ¿vale? Son ciclos. Entonces, a medida que tanto yo como todas las personas que han tenido avistamientos y han tenido sensaciones, ven que a medida que uno avanza en la edad, también avanzan en los conocimientos. Entonces, a través también de un sueño, me dijeron el 17 de septiembre del 2020, que lo tengo anotado, porque son sueños muy especiales, no son los sueños normales, ¿vale? Porque me doy cuenta cuando son sueños especiales y cuando son los sueños de cualquiera.
¿no? Cualquier uno que se acuesta y ya está. ¿Por qué lo sé? Porque son esas presencias ¿no? Omnipresencias que están, que hablan, que me veo en un lugar. En este caso, en la fecha que te di, es un sueño que estoy en un campo abierto, que viene una tormenta del lado izquierdo de la imagen, viene una tormenta donde hay rayos rojos y esta voz me dice, que lo tengo anotado porque para que no es que es importante anotar los sueños, me dijeron, si los humanos no aprenden a entender las señales del clima, ellos vendrán. Es lo que me dijeron y se acabó el sueño. Entonces, como eso queda tan grabado en mí, lo anoto, lo escribo tal cual me lo dicen, porque si no uno se olvida. Y luego está la cuestión de ese sueño absolutamente espectacular, con un giro, podríamos decir, de guión puramente de película, ¿eh? Es que es algo que yo no lo cuento, no lo sé contar a nadie, porque hasta a mí me cuesta creer, lo creo, ¿vale? Porque me sucedió, pero... Vamos a adelantar, si te parece, que es una información que te trasladan en un sueño para que tú se la traslades a alguien que no conoces y que vive en otro país. Sí. Cuéntanos la experiencia porque es alucinante. Vale. Hace también el 2020, el 24 de junio, lo tengo también anotado, el 24 de junio, tuve un sueño, que es un sueño también, estos sueños especiales que no se han dado muchos en toda mi vida, son puntuales, ¿vale? Estoy en un lugar, en una fábrica normal, saliendo ya afuera con unas personas delante mío, todas vestidas de negro, con trajes, parece ser que eran los dueños de esta fábrica, y había un hombre de 65 años más o menos, al lado izquierdo una chica joven, entendí que era su hija, una chica rubia con un pañuelo en la cabeza de seda amarillo, muy simpática, todos simpáticos, todos sonrientes conmigo. A su derecha de este hombre de 65, un chico joven, que entendí que era su hijo, también como unos 25 o 30 años. Al lado de este chico, un hombre mayor, como de unos 80, que entendí que era el padre del hombre de 65. Y al lado de este hombre, ya estaba un poquito fuera del marco del sueño, otra persona que entendí que era una mujer mayor también. Pero ella no la vi, no se dejaba ver bien claro. Entonces me estaban despidiendo, debe ser que yo me estaba yendo ya de ese lugar, y entonces el hombre de 65 me da la mano, ¿no? Me saluda, así cuando uno se está despidiendo, o sea, otra vez me dan la mano, ¿vale? Esos tres chicos me dieron la mano, este hombre me da la mano, entonces yo le doy la mano, lo saludo, ahí todas sonrisas, nadie habla, en el sueño yo no hablo, esta gente tampoco, simplemente nos estábamos despidiendo gratamente, así muy bien, muy bien. Entonces yo digo, ya sentí que me estaba despertando del sueño. Entonces pido que me den información de ese sueño, no me quería despertar sin saber quiénes eran, porque realmente sentí que estaba ahí. Entonces, a veces suele pasar, si uno son sueños especiales donde uno pide información, te la conceden. Entonces, al pedir información, aparecen unas letras y que dice Umaras, U-M-A-R-A-S, Umaras, así, un nombre. Bueno, nada, ahí me desperté. Entonces digo yo, ¿qué será eso? Umaras, digo nada, sigo mi vida normal, hago mis cosas, y entonces digo, voy a googlear eso porque Umaras, digo, ¿y esta gente? A ver, yo convencidísima, Miguel, de que eso era una locura, que no iba a encontrar absolutamente nada, porque para mí ese nombre no tenía ningún tipo de relación con mi vida, ni de mía, ni de mis hijos, ni de mi marido, ni de nadie. Entonces entro a Google y me empieza a salir Umaras, así sigo viendo, Lituania. Digo, ¿cómo Lituania? Digo, ¿qué Lituania? Y aparece la foto de esta gente que yo había visto en el sueño, menos la persona mayor, pero el chico joven, el hombre de 65 y la chica rubiecita igual,
sonrientes igual, y atrás estaba la fábrica que decía Humaras. Digo, no, esto esto no puede ser. Entonces, digo, a ver, y sigo buscando, busco, me tardé en buscar porque esa información no sale así si no tenés una relación, ¿no? En Google, busco, y aparentemente este hombre había fallecido 15 días antes del sueño, había fallecido el mismo mes de junio. Es decir, un 5, un 4, algo así, o un 8, no me acuerdo bien. La persona mayor que veías en tu sueño. El hombre de 65, el que me dio la mano ya estaba fallecido. Uh-huh. El de 65 años ya estaba fallecido cuando me dio la mano. Entonces, así me sale el nombre de la familia, me sale el nombre de este hombre, que era dueño de esta fábrica, me sale el nombre de la familia, el nombre de la esposa, el nombre de la hija, el nombre del hijo, menos del hombre mayor. El hombre mayor no. Entonces, empiezo a sentir como que mis días continúan, y me vienen imágenes como flash, así, de este hombre, de sus gustos, de sus ropas, que estuvo enfermo, que mandó a pedir que le trajeran una piedra sanadora. Después busco que en Lituania hay una piedra, un ámbar, algo así que se llama, son piedras marrones, que las tienen como piedras como sagradas, algo así, ¿no? Sanadoras. Y este hombre las había pedido, se la trajeron a la oficina, las tuvo en sus manos porque tenía un problema de salud. Entonces yo digo, a ver, no puedo comunicarme con estas personas que van a decir quién es esta mujer que está loca. Así yo pensé, digo, no, aparte este hombre había fallecido, no puedo, no. El mensaje era que había un problema entre la familia, que se unieran, que lo más importante eran los valores de la familia, porque había una disputa entre la hija, el hijo, bueno, problemas de negocios. Y que dijera estos datos personales, que solamente lo sabe su familia, que no lo pueden saber otros. ¿Y qué datos personales son? ¿Qué puedas contar? Que puedo contar, contaré uno nomás, que le gustaba, como diciéndome, dile para que te crea que a mí me gustaba usar un pantalón color verde oscuro, grueso, como de terciopelo, de pana, algo así, y que su mujer le decía que no se lo pusiera seguido, que se lo quitara. Y bueno, cosas cotidianas, que cómo era su gesto de cruzar las manos, que solamente él lo hacía, y cómo se expresaba él cuando terminaba una frase, eran 2 palabras. Entonces, claro, yo digo, no puedo presentarme, y esperé un año, y escribí en inglés, porque en lituano no sé hablar. Entonces le escribí en inglés, le mandé a la señora estos detalles así. Primero fue una comunicación muy, muy simple, porque no me animaba. La señora me aceptó la solicitud de amistad, y entonces yo escribí ya después, al cabo de unos días, escribí ya el sueño completo, le dije cuál era el mensaje, que se quedaran tranquilos, que él estaba bien. ¿Por qué lo soñé? No lo sé, no tengo la menor idea. Debe ser que, bueno, yo estaba receptiva, lo sentí, nada más, la verdad no lo sé, y se lo transmití a ella. Entonces yo dije, bueno, acá la mujer me va a cancelar la solicitud de amistad, me va a decir cualquier cosa, y no, la mujer aceptó lo que le escribí, y bueno, y nada, me contestó que algo personal, pero bien, muy bien. Y ahora estamos en contacto con esta familia, que yo no tenía manera de conocerla, de ninguna manera, si no era a través de este sueño. Es que era imposible. Entonces, lo que entendí también es que todos soñamos a veces con personas que no conocemos y que creemos que es del imaginario de uno, pero son personas que sí existen, que si uno pudiera conectarse y poder ayudar a esa persona que aparece en los sueños, este mundo sería otro. Y si así nos conectáramos todos,
sería totalmente distinto. Wow, desde luego la historia es alucinante. Tú tienes un sueño en donde ves a una serie de personas en una fábrica. Y existe porque la mujer existe y me aceptó la solicitud, me contestó. Y bueno, y hay una relación de Lituania que es imposible que yo pudiera tener acceso a, encima, en un pueblo. O sea, no es ni sé la capital de Lituania, o sea, ni siquiera una fábrica que digas, bueno, es el dueño de Amazon, por ejemplo, que sabes quién es, ¿vale? Su vida, pero en un pueblo que hay una fábrica, ni siquiera buscando el nombre, la ubicación te podía salir, porque era una fábrica pequeña, pero por lo que sea, en Google me mostró la foto para darme cuenta de que el sueño era real, o sea, había una conexión. Entonces, así fue como escribí a esta mujer, pero después de un tiempo, pues no me animaba. ¿Y tú cómo te enteras de que ese hombre que ves en el sueño ha muerto y además ha muerto antes de tu sueño? Sí, porque ese mismo día busqué información, entré al nombre de esta persona por Facebook y salían saludos, que lo traducía porque estaba todo en ese idioma. Uh-huh. Y ponía, ¿no?, que en Facebook te permite el traductor, ver traducción, y veía, que decía que descanse, y veía que todos coincidían, que descanse en paz, que tu familia... decía la fecha 4 de junio o 8 de junio, algo así. Todos coincidían que había sido, o sea, no sé si era el 8, pero en esos días el hombre había fallecido del mismo mes que yo soñé. Pero, o sea, soñé yo 15 días más tarde. Qué interesante, Carlos. Sí, yo quería preguntarle a Silvia si considera que este sueño, que tiene más que ver con una relación con alguien fallecido, ¿no? Es decir, con una visión de alguien fallecido, y los anteriores, si crees que tienen la misma fuente, ¿no? Si es que crees que vienen del mismo sitio, o la información viene del mismo lugar, o son cosas diferentes que te han despertado después de aquel primer avistamiento que hablamos. Ya, yo creo que son notas diferentes, pero que vienen del mismo sitio. Vienen de la misma supraconciencia que se despierta a raíz de... Por eso digo que todo depende de cada uno. No a todos les sucede lo mismo. Es como que hay que estar dispuesto a... se sufre mucho porque se sienten cosas que uno no entiende. Se siente distinto y hasta cierto punto no lo sabe uno manejar a lo que escucha, a lo que dicen, a las personas que aparecen. Pero... lo que me preguntás es, todo viene del mismo centro. Es distinto, los sucesos son distintos. Nunca tuve experiencia con una persona así fallecida, y menos que no tenga absolutamente nada que ver con mi mundo, con mi pequeño mundo. Entonces, evidentemente que todos estamos conectados, absolutamente. Y más en los sueños, y mucho más en los sueños. Carlos, ¿alguna cuestión más? Nada, que si había tenido alguna otra experiencia relacionada también con personas fallecidas. Creo que has dicho que no. No, así no. Pues Silvia, no queremos abusar más de tu tiempo y de tu amabilidad. Favor, no, nada que ver. No, a mí es un placer porque yo he contado muchas veces y bueno, y me han dejado a mitad porque no me creen pero lo que puedo decir es que no hace falta ver para creer, hay que creer desde el corazón, nada más, eso piden. Y si uno cree antes de ver, ahí es cuando la magia se produce. Eso es lo que me dicen. Entonces el mundo y nuestra vida sería totalmente distinta, y el tiempo es lo que nos aplasta, nada más, es el tiempo. Ellos me dicen que, por ejemplo, en el espacio donde ellos se mueven, el concepto de espacio es distinto al concepto nuestro, porque te lo grafico así, suponete que uno quiere tomar un tren, ¿no? Y entonces tenés un horario que subís y te deja, ¿no?, en el destino a un horario. Si querés el mismo tren, tenés otra frecuencia más tarde, 3 frecuencias, ¿no? Pero ellos me hacen entender
que donde ellos se mueven, el mismo tren, subís y bajás, llegás y bajás en el mismo tiempo. No hace falta que sea el tren de las 9 de la mañana o el de las 5 de la tarde o el de las 10 de la noche. Eso lo pones tú, el horario que tú necesitas. El tiempo no sucede igual como lo concebimos nosotros. Todo se conjuga en el mismo momento. Es decir, entonces, que presente, pasado y futuro sucede a la vez. Todo, es una sola cosa. Es como si estuvieras en un tren y hay personas que subirán, que necesitan estar antes, otras que necesitan estar más tarde, pero en el mismo tren. O sea, así se sucede como ellos se mueven. Todo sucede en el mismo momento. Por eso, a lo mejor hay gente que lo ve a la nave y hay otras personas que no la ven y están cerca. Es un poco complicado, pero así se mueven, de esa manera. Si nos manejamos en el tiempo, es ahí lo que nos aplasta y no podemos comprender y es limitado y se nos acaba. O sea, que lo que te están diciendo básicamente es que manejan el tiempo y el espacio. Y que manejando el tiempo, las cosas cambian. Exacto, ellos el tiempo no lo cuentan. Ellos manejan el espacio, el concepto de espacio es una sola cosa. Es llegar en el tren y salir del tren en el mismo momento, simplemente que lo usás de acuerdo a lo que tú quieres. Nada más. Así. Es una sola cosa. Es un poco complicado entenderlo. Bueno, pero desde el punto de vista de la física, el espacio y el tiempo son exactamente lo mismo, es un continuum. Ya, pero ellos manejan a ese nivel el espacio, o sea, el tiempo para ellos no es el mismo, a lo mejor lo conciben de otra manera, pero para ellos el espacio es lo más importante, porque ellos ahí es donde están, en un mismo lugar, en distintos lugares también a la vez. Pueden estar aquí, allí, a donde sea, en el mismo momento. Carlos, ¿qué te parece? Pues nos estamos metiendo en un tema complicado. Muy complicado. Sí, bastante complicado, bastante complicado, sí. Lo digo humildemente, o sea, lo digo por todo lo que me mostraron a lo largo de toda mi vida y por lo que me enseñaron en su presencia en ese instante cuando se pararon y se quedaron ahí. Que esa nave no es de este mundo, no importa si son de Urano, de Marte, lo que te quiero decir es que son seres muchísimo más avanzados. No sé de dónde vienen, pero que saben mucho más y manejan todo muchísimo más. Por eso, a lo que quiero terminar y ya no los canso más, es que a lo que yo pude ver y entender es que el caso Roswell, por ejemplo, donde la nave cae y eso, es todo, es imposible. No es demostrar que ellos tienen una limitación, ¿me entiendes? Es como que le dispararon con un arma y le dieron y cae. No, a lo que me mostraron es imposible, que no hay ningún arma ni nada que ellos que les puedan hacer daño. Está mucho más allá de lo que nosotros concebimos, porque si no, entonces quiere decir que a ellos también les puede fallar el motor, ¿no? Y se caen en el desierto. No, a ellos no les falla ningún motor, nada, porque no tienen motor, justamente. Pues Silvia, muchísimas gracias por tu tiempo y por contarnos estas experiencias tan interesantes que desde luego dan para analizar profundamente y fijarse en los detalles. Yo invito a nuestros oyentes que si tienen la oportunidad que se vuelvan a escuchar la entrevista fijándose en los detalles, que muchas veces en los detalles está la clave de una historia. Silvia, muchísimas gracias. Ya. No, de nada, Miguel. Muchas gracias a ti y a Carlos, obviamente, gracias, por permitirme este momento. Muchísimas gracias, infinitamente gracias. Y Carlos, hasta la próxima. Hasta dentro de 15 días. Exactamente. Y volvemos a escucharnos.